días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema del gasto público en niños, niñas y adolescentes, un poco a propósito del reporte presentado hace unos días, que mide precisamente cuánto es lo que está gastando el Estado en los niños, en las niñas y a los adolescentes del país. Y para eso tenemos como invitadas a Carla Valle, ella es consultora en políticas públicas de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y también a Liseta Arrasque, que es también parte del equipo de políticas públicas, políticas sociales de UNICEF. Le damos la bienvenida. ¿Quieres entrar como a este tema del reporte del gasto público en niñas, niñas y adolescentes? ¿Qué es lo primero que nos da este reporte? Nosotros hemos visto, yo tengo acá algunas cifras gruesas que dice que por lo menos este reporte está midiendo el tema en el año 2014. Señala que hay un incremento, se señala a cambio que hay un incremento respecto a más o menos unos 2.000 millones de soles respecto a lo que fue el año 2013 y que el gasto público en niñas, niños y adolescentes representa alrededor del 4,4% del PBI y más o menos cerca del 40% de todo el gasto social, ¿no? Es un poco cifras gruesas. Quiero decir, ¿cuál es el primer, digamos, balance que hacen con este reporte de gasto en niños, niñas y adolescentes? Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. De lo primero, quién sabe de resaltar, es que este trabajo no es solo un trabajo de UNICEF, sino que es un trabajo conjunto de un grupo de trabajo que se conformó en el año 2013 y donde se han definido criterios, conceptos para llegar a una metodología que nos permita contabilizar el gasto público en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Definitivamente, bueno, nosotros este es el segundo año consecutivo que tenemos este reporte y lo que tú nos decías, han habido avances definitivamente en lo que es la asignación presupuestal, se ha incrementado en 10%, más o menos de unos 23.000 millones a unos 25.000 millones. Pero ahí habría que especificar algo, ¿no? Porque algunas personas que participaron en la presentación que tuvimos el 29 de septiembre me decían, esas son cifras un poco infladas. Y no son cifras infladas. En este grupo de trabajo en el que estamos está el Ministerio de Economía y Finanzas, está el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Mesa también de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y en el año 2014 se unieron el Ministerio de Salud y de Educación. Ahora, ¿y por qué esa percepción de que son cifras infladas? Claro, pero ¿por qué? Entonces, en esta metodología incluimos no solo el gasto que va dirigido directamente a las niñas, niños y adolescentes, sino también se incluye el gasto que indirectamente está beneficiando a los niños. ¿Qué significa este gasto indirecto? Este gasto indirecto tiene que ver con las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes, que también son súper importantes para garantizar sus derechos a vivir por ejemplo, en condiciones. Saneamiento, por ejemplo. Saneamiento urbano, saneamiento rural, también en situaciones de emergencia. Y en este gasto indirecto, para que también se entienda un poquito, se han aplicado ponderadores, ¿no? O sea, porque no todo ese gasto en saneamiento urbano va a los niños, sí, claro, sino que es un porcentaje. Entonces se han incluido ponderadores en base a la población de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Ahora, y hay una medición de todo este gasto, estos poco más de 25.800 millones, ¿no? Sí. Gastados en niños, niñas y adolescentes. ¿Cuánto es 25.000? Es un gasto directo en políticas públicas directas a los niños, adolescentes, y cuánto es ese gasto indirecto? Claro que sí. La mayor parte es un gasto indirecto, es el 77, directo. 77% es el gasto específico que le dicen en niñas, niños y adolescentes, y que tiene que ver, por ejemplo, ahí se incluye de todas maneras los programas presupuestales relacionados con salud materno-neonatal, el articulado nutricional, logros de aprendizaje, ¿no? Lo que beneficia directamente a las niñas, niños y adolescentes. Y el resto tiene que ver con el gasto indirecto, ¿no? Ahora, y hay un crecimiento de este gasto de más o menos 10% respecto al 2013. Sí. Ahora, pero ¿cómo evoluciona la inversión, el gasto, la inversión en niños, niñas y adolescentes respecto al total del presupuesto? Porque entre 2013 y el 2014, el presupuesto general de la República se incrementó ahora del 11%. Sí. Es decir, incluso si vemos el gasto en niñas se incrementa incluso un poco menos que el presupuesto, es decir, proporcionalmente baja su participación en el total del gasto, ¿no? Claro, o sea, mínimamente pues se mantiene, no hay un incremento respecto no es que cada vez se está gastando más del presupuesto en niñas, ¿no? Claro, en ese sentido,
Hay una mayor inversión de todas maneras de niñas, niños y adolescentes, pero como dices tú, todavía no se ve una mayor participación en el presupuesto se total. Incrementa 11%, claro, y el gasto y el en niños gasto 10%, incluso un poquito menos. Y el gasto social en 12%, ¿no? Entonces, claro, todavía no hay una mayor participación, como dices tú, en el presupuesto, ¿no? Y definitivamente a eso llegaba una de las conclusiones del estudio, ¿no? Que todavía es necesario, si bien hay una mayor inversión, tener un énfasis en todo lo que son temas de protección de derechos, ¿no? Porque en salud y en educación es donde se dan los mayores aumentos en cuanto a presupuesto, en cuanto a ejecución, pero en los temas de protección o participación de los niños y adolescentes vista como derechos, todavía no se tiene una muy buena participación, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde los derechos, el 98% del presupuesto destinado a niñas, niños y adolescentes están centrados en el pleno desarrollo, que tiene que ver con salud, nutrición, y con educación. Pleno desarrollo es con educación y la supervivencia, que tiene que ver con salud y nutrición, ¿no? Y el 2% restante es para los temas de protección y participación. O sea, es... ¿Usted dice que ese es un porcentaje, digamos, mínimo, muy reducido? Es un porcentaje sumamente reducido del gasto público en niñas, niños y adolescentes, y también si lo vemos por los objetivos del Plan Nacional de Acción por la Infancia, ¿no? Que esta herramienta también ha permitido hacer una asociación entre el presupuesto y los objetivos del Plan Nacional de Acción por la Infancia. También vemos que en el objetivo 4 es donde se tiene menos presupuesto, y ahí están todos los temas de protección que tienen que ver con violencia, prevención del embarazo adolescente, ¿no? Ahora, ¿y esa conclusión a qué ha llevado? Porque, digamos, esto es el 2014. Sí. Ya estamos terminando el 2015. Obviamente el reporte es para el 2014. Pero eso cambió algo en el 2015, ya se presentó, el Ejecutivo ya presentó al Congreso el presupuesto para el 2016. Sí. ¿Ustedes han visto que algo ha cambiado, por ejemplo, en este poco gasto que se da en tema de derechos? ¿Eso se ha venido incrementando a partir de reportes como de análisis como este? ¿Eso ha servido, digamos, para que se incremente estos presupuestos por ejemplo, en el 2015, o se mantiene esa constante de poca inversión en el tema de derechos? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, ante todo, sí, felicitar porque el Estado sí viene invirtiendo constantemente. Se ha publicado ya en la exposición de motivos hasta el 2016 que ya ha habido un incremento a nivel de presupuesto del 16% en infancia, ¿no? En el tema de derechos hay una brecha todavía que tenemos que hacer el llamado. ¿Se mantiene ese 2% respecto al total? Se mantiene, ha habido un ligero incremento del 0.1%, que es casi nada. Entonces, en ese sentido, debemos todavía seguir siendo incidencia de que la prevención, protección y participación es importante para lograr las metas en la infancia, ¿no? Esto refleja, digamos, un poco interés de las políticas públicas, poco interés del Estado en el tema de derechos de infancia, o digamos que no es una prioridad el tema de derechos y que más va por el tema de... Si me permites, yo creo de que no es de que no hay interés, lo que falta es evidencia, ¿no? Por eso es de que se viene planteando ya desde el Estado la importancia de generar evidencia en cuanto a cuánto le cuesta al Estado invertir en violencia, en prevención del embarazo adolescente. Si nosotros tenemos las cifras de cuánto cuesta, entonces vamos a poder saber cuánto vamos a invertir, ¿no? No podemos decirle al Estado, invierte en violencia, pero no sabemos en qué cosas invertir, ¿no? Es por eso que este estudio tiene que ir de la mano por estudios de impacto que digan, ok, ¿cuánto le cuesta al Estado invertir en esto para que el mismo Estado pueda saber dónde están las brechas, ¿no? Así como lo que pasa, que vemos que hay todavía brechas en inversión en temas urbano-rural, ¿no? En temas en la Amazonía también, de que vienen habiendo cosas. Hay avances, pero sí, ¿no? Tenemos que... Claro, ahora, en la mayor inversión, entonces, cuando hablamos de inversión de gasto en niños, niñas y adolescentes, está concentrado, veo los datos, en el tema educación, por ejemplo, en programas como el programa Logros de Aprendizaje, que concentra casi la mitad, más del 40%, casi la mitad de todo el gasto de niños, niñas y adolescentes, ¿no?
Sí. Ese es, digamos, pero este gasto, por ejemplo, en tema de logros de aprendizaje, uno dice, claro, está dirigida a educación inicial, primaria, secundaria, va al tema de niños, niñas, adolescentes. Pero ¿en qué se invierte? ¿Es un gasto, esto incluye gasto corriente, incluye, por ejemplo, construcción de escuelas, incluye salarios de maestros? ¿Qué incluye este gasto? Incluye justo lo que nos estás diciendo, todo lo que tenga que ver con los salarios de los maestros, porque en logros de aprendizaje están incluidos también los salarios de los maestros. Incluye también todo lo que tiene que ver con infraestructura, materiales que se le dan a los alumnos también, a los mismos maestros, con la misma capacitación que tienen estos docentes para mejorar los logros de aprendizaje. Y ahí, quién sabe, asociarlo también un poco a los resultados que se han ido dando, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto también que han mejorado los logros de aprendizaje en el país, ¿no? Y si lo vemos por departamentos, en casi todos los departamentos han habido mejoras tanto en comprensión lectora como en matemática. O hay sea, mejoras, aunque ahí seguimos un poco en la... No, a la saga definitivamente. No solo en el mundo, sino en la región incluso, sí, ¿no? Sí, definitivamente a la saga, pero han habido mejoras. O sea, definitivamente yo creo que eso hay que reconocerlo. Hay cosas todavía que hay que mejorar, que están por hacerse, pero sí han habido mejoras y se ven en los resultados, ¿no? En este reporte, porque ahora que hablamos del tema de las mejoras en educación, se ha medido, digamos, cuantitativamente cuánto se gasta en niños, niños, adolescentes, cómo está dividido ese gasto, cuánto se incrementó respecto al año anterior, pero ha habido también una evaluación cualitativa de cuál ha sido la calidad de ese gasto. Eso era justo lo que nos planteaba el Vicet, ¿no? Complementariamente a estos datos cuantitativos, que a veces son fríos, ¿no? Que te muestran una realidad de números, es necesario complementar la información con otro tipo de estudios, como dices tú, cualitativos, que nos van a decir el por qué están sucediendo, ¿no? ¿Por qué se están dando estas situaciones? Y además, estudios cualitativos en nuestra diversidad de territorios, ¿no? Porque no va a ser lo mismo la educación en la Amazonía, se tienen que aplicar otro tipo de estrategias, se va a necesitar, quién sabe, un presupuesto mucho mayor al que se podría necesitar en Lima, ¿no? Igual que en otros departamentos andinos, ¿no? Y al medio eso, la distribución, ahora que hablas de otro departamento, al medio la distribución de este gasto, ¿cómo está concentrado, digamos, está concentrado mayoritariamente en Lima, en provincias, cuánto va a zonas rurales, que es donde hay mayores problemas, digamos, de desigualdad, de inequidad, de pobreza, de problemas con la infancia? ¿Cómo está la distribución de este gasto? Bueno, a nivel de departamentos, el mayor gasto se concentra en Lima metropolitana, ¿no? Y provincias, ¿no? Seguido de Cusco y, si no me equivoco, de Cajamarca, ¿no? Sí. Bueno, generalmente también lo podemos medir a nivel de gobiernos regionales, ¿no? Y vemos también de que hay un mayor gasto per cápita por niño a nivel en Huancavelica y Cajamarca, ¿no? Por ejemplo, por niveles de ejecución también esta herramienta nos permite hacer una medición. Hay un mayor porcentaje del 2014 en el gobierno nacional y en el gobierno regional, pero de programación, pero en cuanto a nivel de ejecución, si bien el gobierno regional y nacional están por encima del 90%, tenemos todavía un desafío en el gobierno local, que ha pasado. ¿A qué nivel están ejecutando? Ahorita están en 72%. Eso fue ahora, pero de todo este monto de los 25.000 millones en gasto público, ¿cómo está distribuido? ¿Cuánto porcentaje de eso es ejecutado por el gobierno en políticas del gobierno central? ¿Cuánto los gobiernos regionales y cuánto los gobiernos locales, para entender un poco esa distribución? A nivel de gobierno regional, en el 2014 ha llevado una mayor participación, ¿no? Que es del 47%. Seguido del gobierno nacional, que ha ejecutado también el 35%, ¿no? El desafío está que en el gobierno local han disminuido en 3% del 2013 al 2014 debido a esta baja ejecución. ¿Ha disminuido el presupuesto que le dan? El presupuesto, sí. El gobierno está de alguna manera respondiendo a que no están ejecutando eficientemente los gobiernos locales. En este caso nosotros también plantearíamos el por qué no lo están haciendo, ¿no? En falta de capacidades. Necesitamos abogar más
tener asistencia más y trabajar más con ellos para que puedan hacerlo, ¿no? Porque no es lo mismo de que se invierta desde el gobierno nacional que desde el gobierno local, donde ellos conocen más la región, donde están más en contacto diario con las personas, ¿no? Y saben las necesidades que ellos tienen. Bien, nosotros vamos a hacer un corte y después regresamos para seguir profundizando eso también. Entonces, ¿qué está pasando también con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales en el tema de ejecución de gasto? Y un poco también para empezar a ver cuáles son hablamos de la calidad de gasto, los resultados que se están teniendo. Hablamos un poco de educación, que seguimos mal, pero algo se está mejorando. En el tema de salud, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ¿cómo se refleja este gasto en cifras como desnutrición o anemia infantil o mortalidad infantil en la evolución? ¿Cómo se está reflejando esta inversión en esos temas, ¿no? Para seguir conversando de eso, regresamos entonces después del corte con Carla Valle y con Lisette Arrascue de UNICEF, y también después del corte vamos a plantear, están llegando ahí una serie de comentarios y preguntas a través del chat, eso lo vamos a leer después del corte. Damos un corte y regresamos. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175.000 niños. En Ayacucho hay más de 30.000 niños y en Loreto más de 60.000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Bien, volvemos entonces con Carla Valle y con Lisette Arrascue de UNICEF para seguir conversando sobre este tema del último reporte anual de gasto en niñas y adolescentes que mide qué es lo que el Estado está invirtiendo en los niños, niñas y adolescentes del país. Nosotros decíamos al comienzo que se invierte 4,4% del PBI, se señalaba como algo positivo que este gasto en niñas y adolescentes se ha incrementado de 10% respecto entre 2013 y 2014, que bueno, fue más o menos el mismo incremento que tuvo el presupuesto de la República, es decir, que se mantuvo más o menos ahí estancado, podemos decir, en cuanto a participación dentro del presupuesto. Pero la pregunta que hacemos, ¿cómo ve UNICEF, que UNICEF respecto a lo que el Perú está gastando, invirtiendo en niños, niñas, adolescentes, respecto a lo que invierten, por ejemplo, ya no hablemos de los países desarrollados, hablemos de los países de la región en América Latina? Ese 4,4% en gasto en niños, niñas y adolescentes, tanto directo como indirecto, ¿cómo está si lo comparamos con lo que gasta, con lo que invierte el resto de países de América Latina? Bueno, ahí, Carlos, todavía tenemos una brecha que cubrir, al igual que en el caso del porcentaje la inversión, en salud como porcentaje del PBI y en educación como porcentaje del PBI. En el caso de el gasto público en niñas, niños y adolescentes, estamos por debajo de Costa Rica, que tiene una inversión de 9.5% como porcentaje de su PBI.
y Argentina, que tiene 8% como porcentaje de su PBI, ¿no? Solo estamos por encima, creo que de Nicaragua, que tiene 3.5%. O sea, ahí estamos, digamos, bastante atrás, porque también Sí. estamos un poco invirtiendo profesionalmente la mitad de lo que invierten otros países en niñas, niños y adolescentes. Así es. Definitivamente ahí todavía, como te decíamos al inicio, hay todo un camino por recorrer en cuanto a una mayor asignación en los temas que benefician directa e indirectamente a las niñas, niños y adolescentes. Y en eso, en esa base hemos avanzado en los últimos años. Por ejemplo, respecto a la participación del PBI, en 2014 fue 4,4%, en los años anteriores debe haber sido más o menos similar, tampoco no se está creciendo mucho respecto al, digamos... Sí, fue similar, fue 4.2%, o sea, no hemos subido mucho sea, con respecto... En realidad, podemos decir, este reporte, aunque digamos desde algunos ministerios ha destacado el aumento, es decir, se aumentó 10%, pero una vez que ya entramos a desgranar, a analizar ese incremento, vemos que en realidad no es mucho lo que se ha incrementado respecto al PBI, que seguimos bastante retrasados respecto a los otros países de la región. Es decir, en estas cifras no hay mucho que celebrar respecto a lo que se está invirtiendo los niños, niñas y adolescentes en el Perú, ¿no? Ahí podríamos hacer una acápite. Estaba la semana pasada en la Junta de Gobernadores y escuchaba al ministro de Educación decir de que si bien estamos por debajo de la región, hay planes del gobierno de seguir invirtiendo sobre todo en educación, no solamente para seguir accediendo al acceso universal, sino en la calidad, ¿no? En la calidad educativa. Nosotros estamos también, al igual que el gasto total en infancia en educación, por debajo de la región, ya que nosotros invertimos 3.5 del PBI en educación. Sí, ahora para el 2006 se va a elevar a 3.8. A 3.8 exactamente, y el plan es llegar a la meta del 6%, ¿no? Claro, ahora se dice que se va a llegar al 6% recién, se llegaría, digamos, en el mejor de los casos, el 2021 recién, ha dicho el ministro de Educación. Bueno, pero es un proceso y claro, que está habiendo compromiso, ¿no? Y en ese sentido, Carlos, permíteme también hacer un breve comentario. Nosotros estamos entrando a un proceso de recesión, ¿no? Entonces es necesario poder asegurar el presupuesto destinado a la infancia, ¿no? Ahorita, como lo mencionaba Carla, hay un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la Comisión de la Mujer y que está a puertas de ser debatido en el Pleno. Ley para elevar al rango de ley el PENAYA, y eso, ¿no? Ese es el Plan Nacional de Acción, por la Infancia. ¿Y eso qué significaría elevarlo a rango de ley? Dos cosas. Primero, de que en el plan se pueda relacionar con el presupuesto, entonces de que se vea relacionado las metas que tiene este plan con el plan con los recursos. Y también hay una cápite donde dice de que estará protegido contra los recursos destinados, estarán protegidos en un contexto de desaceleración económica o recaudación tributaria. Esto es muy importante, ya que nosotros estamos entrando en un ciclo de recesión y tenemos que asegurar este presupuesto para la infancia. Ahora, y sí, claro, solamente un pequeño paréntesis. En este proyecto de ley también se suma esta herramienta como medida de seguimiento que va a poder hacer posible la transferencia y la rendición de cuentas, ¿no? Ahora, hablamos de este 4%, que estos son los datos de 2014. ¿No? ¿Ustedes tienen cifras, por ejemplo, cómo se ha mantenido para el 2015 y en ese proyecto de presupuesto para el 2016? Este gasto en niños, niñas, se mantiene más o menos en ese nivel del 4,5% del PBI, digamos, esto se está manteniendo para el 2015, para el 2016, en ese mismo rango. Bueno, pero como ves, hay un proceso de aceleración, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos de que en el proyecto de ley y en la exposición de motivos está desde el 2013 al 2014 a nivel programado al inicio del año aumentó en 5%. Del 2014 al 2015 ha aumentado en un 10% y del 2015 al 2016 se prevé que aumente el 16%. Entonces, si nosotros miramos de que hay un contexto de desaceleración económica y que aún así está incrementando el presupuesto, quiere decir de que el Estado tiene muy buena voluntad por la niñez, de que sí está enfocando los esfuerzos, que está priorizando la inversión en infancia, porque ya están muy convencidos de que apostar por la infancia es válido, ¿no? Y es esa apuesta, digamos, del Estado por la infancia, digamos, permite a veces incrementar ese gasto y nos saca un poco del sótano de la región, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces,
en estas reuniones que han habido nos ha servido para compararnos con otros otros países. Ahora, ¿no? esa comparación, hablamos antes de educación. Digamos, por ejemplo, el Perú ha elevado a 3,8% para el 2016, ¿no? Del PIB de gasto en educación, pero decíamos, también ahí comparando a otros países de la región, también estamos un poco en el sótano, ¿no? Comparando ya, digamos, ni siquiera con los países más desarrollados de la región, sino comparando, por ejemplo, con Bolivia, un país también, digamos, de pocos recursos, un país que puede tener niveles de pobreza similares o aún mayores que el Perú. Con datos del 2014, 2014 donde el Perú invirtió, que son los datos, para usar los datos de este reporte, ¿no? Ahí el Perú invertía 3% del PIB en educación. En 2014 Bolivia invertía más o menos el 6,4%. Y tengo entendido que para el 2016 se habla de que esta inversión se elevaba alrededor del 8% del PBI en educación. Entonces, ahí, y en tema de salud, el Perú invierte más o menos el 2% del PBI para el 2016, lo que también está entre los niveles más bajos de inversión respecto al PBI en América Latina, ¿no? Que hay un promedio alrededor del 5% que se invierte en salud. Es decir, estamos en el sótano de inversión en niños, niñas y adolescentes, en educación, en salud, en todo, digamos. ¿Cómo explican eso? Que en todos estos temas el Perú es el que menos invierte en salud, en educación, en niños, niñas y adolescentes, en un contexto precisamente en una década donde el Perú ha sido de los países de América Latina que más ha crecido. ¿Cuál es la explicación de por qué se invierte tanto en esos temas? Porque antes, tan poco, perdón. Claro, tan poco, pero es que gracias a esta herramienta nosotros nos estamos permitiendo saber cuánto ha venido invirtiendo. No, sin duda, estos reportes permiten conocer esta realidad. Antes no lo sabíamos. Y son valiosísimos. Exactamente. Pero, que de repente, una vez conocí esta realidad que este reporte permite ese diagnóstico que, como tú dices, antes de repente no se conocía. No se conocía. Y la explicación es por qué digamos, hay este descuido en esta inversión social en el país. Porque no se tenía en cuenta la importancia que tenía el país para esto, ¿no? El ministro Seguro señalaba en su exposición hace más de 30 años que no invertíamos lo suficiente en educación y ahora el Perú está viviendo los rezagos de esto, ¿no? Y es efectivamente, porque los países más avanzados son los que más invierten en educación. Dinamarca, por ejemplo, invierte el 8% del PBI en su educación, ¿no? Entonces, ellos... El compromiso está de que antes... Decíamos que, claro, no solo porque uno dice Dinamarca, uno lo ve, bueno, Dinamarca como algo lejano, un país desarrollado, pero decíamos, aquí nomás Bolivia invierte más del 6-7% en educación. Pero recién, ¿no? Claro. O sea, recién han tomado conciencia de que invertir en la infancia es lo que podríamos... ¿Quién sabe ahí, complementariamente, yo creo que también... Lo que sucede es que se han ido dando una serie de reformas estructurales en el Estado, ¿no? Por ejemplo, antes el presupuesto se hacía casi un copy and paste del presupuesto y se iba al otro año, y ahora tenemos esta programación por resultados en el presupuesto. También se tienen que dar reformas estructurales, todos lo sabemos, en todo lo que son los recursos humanos que están trabajando como funcionarios tanto a nivel nacional, regional y local. Y todas esas reformas estructurales también necesitan una inversión. Con eso no decimos que se deje de lado la inversión en la infancia, pero si eso no funciona bien, las otras cosas tampoco no van a empezar a funcionar de mejor manera para garantizar los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y a proyección futuro, ¿cómo ven ustedes la evolución de este tema, del gasto en educación, el gasto en salud? Porque en salud también se ha dicho que el presupuesto para el 2016 incluso va a disminuir un poco respecto al del 2015 en salud, ¿no? ¿Cómo ve usted la evolución del gasto en educación, en salud, en niños, niñas y adolescentes un poco hacia adelante? ¿Cómo está evolucionando este tema? Bueno, definitivamente, como te mencioné, hay un compromiso para que pueda seguir aumentando, ¿no? Debido a que no hay una ley que promueva una asignación específica para la infancia, es sí un tema que preocupa, ¿no? Por eso es necesario que no solamente sea un plan de gobierno, sino un plan de Estado, que se cree como política que frente a contexto de desaceleración, el recorte que vive en salud ha sido principalmente porque estamos entrando en un contexto de desaceleración y el Estado necesita pues recortar recursos de un sector y ponerlo a otro, ¿no? Por ejemplo, en la infraestructura. Pero si bien es cierto de que podemos asegurar esto, necesitaremos una ley que lo promueva así, ¿no? De que se destinen los recursos necesarios y que vayan acorde con las metas que el gobierno fija, ¿no? Ahorita... ¿Esa ley del PENAE que dice esto, esa ley garantizaría eso?
Claro, porque protege a los recursos de la infancia frente a un contexto de esa ley haría que los recursos destinados a la infancia sean recursos intangibles en un contexto, por ejemplo, de ajuste económico. Exactamente, sí. Entonces es tan importante, por eso es que no solamente UNICEF lo está promoviendo, sino lo está liderando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que hay un compromiso muy asumido por parte de la Dirección de Niños y Adolescentes. Y también están sumándose esfuerzos con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Y esa ley en qué situación está? ¿Me dice que está ya para su debate en el Pleno? ¿Se espera que se vea y se apruebe en esta legislatura? Exactamente, ya ha sido aprobado por la Comisión de la Mujer y estamos a la espera del debate en el Pleno, ¿no? Entonces todos estamos abogando por ello. Quiero leer ahora sí algunos que tenía acá, algunos comentarios, preguntas que nos llegan del chat de que nos están viendo el programa, ¿no? Quiero leer acá de Ismaela Ruiz, que dice: se han dado 1000 excusas para atender a los niños en sus derechos y necesidades básicas. Cuando el Perú descubra lo que miles de países ya lo han hecho, lograrán atender a los niños y tener un presupuesto respetable. Leopoldina dice: prevención y participación solo se dará cuando sea beneficioso para el gobierno de turno. Luego de otros, este comentario viene un poco de lo que decían de lo poco que se invierte, incluso dentro del monto global que se invierte en niños y adolescentes, lo poco que se invierte en derechos, ¿no? Era un poco el comentario que hacía, ¿no? En el tema ese de derechos, ahí decías que hay un compromiso para incrementar la inversión en niños, niñas y adolescentes, hay un proyecto de ley para que esto sea intangible. Pero en el tema de derechos, ¿ustedes ven que hay una evolución favorable, hay una evolución hacia cada vez invertir más en derechos, o el tema de derechos sigue siendo un tema relegado? Bueno, quién sabe ahí, como hemos hecho nosotros la medición del gasto público en el grupo de trabajo, entre el 2013 y el 2014, que son los datos que tenemos procesados en este caso, sí ha habido un aumento en los derechos al pleno desarrollo, a la supervivencia, y también en el tema de protección. En el tema de protección ha habido un incremento del 16%. Claro, sin embargo, todavía sigue siendo ínfimo el presupuesto frente a 1.400 o 1.700 millones que pueden tener los derechos a la supervivencia o al pleno desarrollo. Y en el caso del derecho a la participación sí ha habido un decrecimiento, ¿no? Y quién sabe ahí mencionar lo que nos decía una de las adolescentes que participó en la presentación del gasto público, ¿no? Que ellos necesitan participar en las tomas de decisiones a nivel comunitario, a nivel local, en aquellos problemas que los afectan. Y para eso se necesita también un presupuesto que promueva esa participación, que promueva esa ciudadanía que tienen que tener las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Voy a seguir leyendo otros comentarios que nos llegan de que nos escriben, ¿no? De Brigitte Oslo dice: las discusiones que se dan en el Congreso están relacionadas con temas coyunturales políticos y no son considerados los temas sociales y menos los niños. Ejemplo, aún está en espera la discusión sobre los derechos del niño, la niña y adolescente. ¿Cómo ven ustedes ahí ese tema, ese panorama en el Congreso? Hablaba de la propuesta de esta ley para que se apruebe esta ley. Se hablaba que acá Brillino dice que en el Congreso se prioriza la coyuntura política y precisamente estamos ingresando en una coyuntura política especialmente complicada y polarizada un poco ya cuando se acercan las elecciones. ¿Cómo ven ahí el panorama, la correlación de fuerzas en el Congreso para sacar adelante este proyecto de ley que creará intangible los recursos para los niños, niñas y adolescentes? Bueno, sí, en eso de repente nosotros podemos comentar un poco de nuestra experiencia. Hemos tratado de que esta ley se pueda aprobar antes del cambio de gobierno, ¿no? Porque sabemos de que un cambio de gobierno va a traer consigo muchísimos otros cambios en tema político, ¿no? Y en tema de priorización, ¿no? Este gobierno ha venido priorizando estos temas, hemos tratado de incluirlo en la agenda, pero sin embargo también no solamente es infancia lo que preocupa al gobierno, ¿no? Sino también el tema de invertir en infraestructura, en el tema de poder entrar en un contexto internacional de manera más eficiente. Entonces por eso es de que nosotros como instituciones que abogan por la infancia, porque son una población vulnerable que no tiene ni voz ni voto, debemos seguir abogando por sus derechos, ¿no? Y el gobierno, la Comisión de la Mujer ha respondido muy bien, ellos están muy comprometidos, saben de esta herramienta. De hecho la ex ministra Omonte era
parte de la Comisión de Mujer y ella también ha abogado porque esta ley se eleve al rango de ley, ¿no? Entonces, por ahí pues podemos seguir trabajando, ¿no? Vale, un último comentario del chat antes de... Y quién sabe, una cosita adicional, quién sabe a lo que se refiere Brigitte, ¿no? Lo del código de los niños y adolescentes. Que eso está estancado hace un tiempo, porque que hay una discusión, ¿no? Sí, idas y venidas, porque hay varios temas que se han ido incluyendo, sacando, proponiendo. Incluso ahí había una preocupación, porque incluso un dictamen de la Comisión de Justicia más bien fue cuestionado por una serie de organizaciones que traje fuerza, porque más bien implicaba un retroceso en una serie de derechos de los niños, ¿no? Definitivamente, y lo mismo ha sucedido con este proyecto de ley del Plan Nacional de Acción por la Infancia, pero quién sabe también ahí resaltar que sí hay un grupo interesado de congresistas que han estado trabajando. Hay una red formada dentro del Congreso, que es la Red de Parlamentarios por la Primera Infancia, que han estado abogando y priorizando estos temas. Pero lamentablemente no es la mayoría, ¿no? Claro. Entonces, al no ser mayoría, no se debate en el Pleno o no se le toma esa prioridad que nos decía Brigitte, ¿no? Al no ser mayoría, ¿tú crees que también, al que hablas del Código del Niño y Adolescente, ¿ven difícil que salga un Código del Niño y Adolescente en esta legislatura o en la próxima, que sería la última, y habría que esperar un nuevo Congreso? Debería, ¿no? Debería. No soy la especialista en el tema. Desde el área de protección de niñas, niños y adolescentes, nuestras colegas han estado trabajando directamente y lo han estado, ya está por discutirse en el Pleno hace 2 jueves más o menos, creo que el feriado, entonces cayó en el miércoles, pero debería de ser antes de que termine la legislatura, ¿no? Bien, nosotros vamos a ir entonces a un segundo corte, y regresamos del corte. Hay numerosas preguntas que nos están llegando acá constantemente a través del chat. Vamos a tratar de leer la mayoría, la vamos a leer después del corte. Y después del corte también vamos a tener sobre la presentación de este gasto público de niñas y adolescentes, unas breves declaraciones también que nos hizo la ministra de la Mujer y Población de Vulnerables, Marcela Guaita, sobre el tema, para después comentarlas, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Perfecto. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. ¿Te has preguntado qué puedes hacer para proteger nuestro medio ambiente? ¿O cuántas especies hay en peligro de extinción en nuestro país? Cuidar del medio ambiente, la naturaleza y del continente no es una tarea futuro, sino un trabajo y responsabilidad de todos hoy. Soy Tamara Padilla y los acompañaré todos los viernes a las 11 de la mañana en El Medio Ambiente, sus derechos y yo. Un espacio para la preservación del medio ambiente, promovido por la Fundación Albatros Media y la ICF, International Community Foundation. Pasen la voz y conéctense a través de Salgalú TV. Comunicación que nos acerca. Volvemos entonces con esta entrevista a Carla Valle y Lisette Tarrasco de UNICEF, comentando sobre el tema de la inversión que hace el Estado peruano en niños, niñas y adolescentes. Y terminamos el bloque anterior comentando las preguntas del chat, ¿no? Te digo, nos están llegando varias preguntas y comentarios del chat que quiero empezar este bloque leyéndoselas, ¿no? Nos llega, por ejemplo, una pregunta de Bernardo Tallado que dice: los gobiernos locales y el gobierno central siempre están en discusión.
y aquí uno acusa al otro por esta falta de gestión y de recibimiento del presupuesto asignado. Eso es un poco, me da el pie para preguntar, era lo que decía sobre el tema de la transparencia y rendición de la transparencia, rendición de cuentas y las capacidades de los gobiernos locales. Efectivamente, acá el comentario de Bernardo lo que es que siempre, digamos, lo que señala que también es una nación que desde el gobierno central se culpa siempre a los gobiernos regionales y en primer lugar a los gobiernos locales por los problemas en el gasto. ¿Es así? El principal problema está en los gobiernos locales, porque es así, es justo que se le carguen las responsabilidades. Yo creo de que definitivamente el problema viene no solamente de los gobiernos locales, sino también a nivel nacional y regional, cómo se gestiona la comunicación de esto, ¿no? Por esto es importante no solamente brindarle asistencia técnica, sino crear una vía de transparencia para que todos, tanto la ciudadanía como el Estado, pueda hacer un seguimiento de lo que se está invirtiendo y lo que se está ejecutando y en qué se está ejecutando, ¿no? Solo así nosotros podemos pues atacar los temas de corrupción y podemos empoderar a la ciudadanía para que ellos puedan también exigir sus derechos. Tú dices antes el problema de capacidades, que hay un problema de capacidad, que necesidad de desarrollar capacidades, por ejemplo en gobiernos locales, y también por ejemplo seguramente gobierno central, regional, para mejorar la calidad del gasto. Solo la ejecución, pero también la calidad del gasto. ¿Se ha avanzado algo en esas capacidades en los últimos años? ¿Se ha avanzado en mejorar esas capacidades? ¿Qué se está haciendo en ese tema? Bueno, aquí Carlita es experta en fortalecimiento de capacidades. Bueno, ¿quién sabe ahí decir que, como nos decía Lisette, ¿no? O sea, el proceso de descentralización se inició como un poco accidentado, ¿no? Y muchos de los especialistas nos dicen que todavía estamos en un proceso de descentralización, ¿no? Y esto básicamente porque no se dio un acompañamiento adecuado a nivel regional y sobre todo a nivel local para que ellos pudieran asumir estas funciones y muchas veces sin recursos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que últimamente se han dado avances en lo que es fortalecimiento de capacidades, sobre todo a nivel regional, no tanto a nivel local. Nosotros desde UNICEF hemos venido trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y Finanzas en fortalecer capacidades para la formulación de proyectos de inversión pública, sobre todo en temas sociales que afectan directamente a la niñez. Pero yo creo que también hay un esfuerzo importante de Servir, ¿no? Desde que se creó Servir, de poder ir viendo cuáles son esas necesidades que se tienen que cubrir a nivel regional y local, e ir capacitando para que ellos puedan asumir esas funciones y puedan programar mejor sus recursos, ¿no? Otro comentario acá también de Juan, porque quiero leer, son muchos, quiero terminar de leerlo, dice, ¿cuál es la alerta de emergencia que vienen preparando tanto el gobierno central y las regiones, especialmente con la llegada del fenómeno del niño? La respuesta es simple, poca o nada. ¿Quiénes serán más afectados? Los niños peruanos. ¿Algún comentario? ¿Es correcta esta visión un poco pesimista de Juan de que se está haciendo poco o nada para prevención del fenómeno del niño? Todo respecto a cómo esto va a afectar, cómo este fenómeno va a afectar a los niños. Bueno, yo creo que es una posición muy personal mía, que respecto a otras situaciones de emergencia que se han dado en el país, yo creo que ahora nos estamos preparando un poco mejor, definitivamente un poco mejor. Desde UNICEF, nuestro colega José Vázquez, que es el que coordina todo el tema de emergencia, está desde el año pasado reuniéndose con INDECI, reuniéndose con los ministerios, con la PCM, para ver de qué manera se puede afrontar mejor esto del fenómeno del niño, ¿no? Un poco con un enfoque respecto a protección al tema del impacto que va a tener en la infancia. Claro que sí, a sus condiciones de vida, porque ellos, como dice Juan, de todas maneras van a ser los más afectados, ¿no? Si es que sucede un tipo de desastre muy grave. Un par de comentarios más quiero leer de Gilberto. Dice, los derechos básicos de los niños están relacionados con salud, educación e inclusión. Dice, y el Perú no respeta estos derechos. Una de Gisela dice, esperamos poder elegir a un buen presidente que verdaderamente le dé importancia en salud y educación como parte del desarrollo humano, pues vecinos países como Bolivia y Ecuador estaban antes bajo el promedio y ahora están despegando. Y un último comentario que quiero leer es el de Naidú Gutiérrez, que dice, tema tabú es la educación sexual. ¿Cómo se va a prevenir los embarazos de miles de adolescentes si no existe esta educación y es un derecho de información? Es un tema diferente. Primero, que hay dos temas, ¿no? Uno, primero, ¿cómo ven el tema bueno, hay esta sensación de que los derechos del niño no son precisamente de un interés prioritario en el Estado peruano, en el gobierno y también en la política. ¿Cómo ven el tema de
este tema de los derechos del niño y cómo lo ven. A Portas hablaba de las elecciones, ¿no? ¿Cómo ven, qué tan presente ven o creen que va a estar el tema de derecho de infancia en la agenda electoral? Bueno, lo que decía, quién sabe, para referirme un poco a los comentarios, lo que decía Nancy, ¿no? Si lo vemos por ciclo de vida, definitivamente hay una mayor prioridad en lo que es garantizar los derechos de la primera infancia, ¿no? Y se ha dejado un poco de lado a la adolescencia, que además es una etapa clave para que este niño en el que se invirtieron recursos, en el que las familias invirtieron una serie de tiempo de calidad, se pierde cuando ya en la adolescencia deja solo a los chicos, ¿no? Entonces ahí vienen estos problemas del embarazo adolescente, del consumo de drogas, de la inseguridad ciudadana. Y en el caso, sí, perdón. Eso se refleja un poco en la distribución de este gasto de niños, que veo que más o menos solamente el 28% está destinado a la adolescencia, ¿no? Claro. El monto del gasto de niños, niñas, adolescentes. Sí, o sea, ha aumentado definitivamente entre el 2003 y 2014, pero la mayor prioridad la sigue teniendo la primera infancia, ¿no? Entonces, ahí relacionándolo un poquito con el tema electoral, desde el colectivo que se tiene liderado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ya se está trabajando en definir una agenda, ¿no? Una agenda que se pueda proponer a los candidatos a la presidencia de la República, en los que se establezcan una serie de compromisos en temas de niñez y adolescencia, ¿no? Y ahí temas que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de la anemia, ¿no? Que en los últimos años ha sido preocupante, que en lugar de disminuir, ha aumentado. Y también temas que tienen que ver con la calidad de la educación, con la atención a estas poblaciones que están en situación de mayor exclusión, como son los pueblos indígenas, ¿no? Con una atención que sea de calidad y de acuerdo a su cultura, ¿no? Bien, ahora sí queremos, habíamos anunciado que unas breves declaraciones que hizo la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Guaita, precisamente inmediatamente después de la presentación de este reporte sobre gasto público de niños, niñas y adolescentes. Hay unas breves declaraciones de ella que se refiere un poco a la calidad de ese gasto y a qué, por ejemplo, qué impacto está teniendo ese gasto, por ejemplo, en temas como el combate contra la anemia infantil, ¿no? Entonces veamos esas breves declaraciones de la ministra Guaita. El reto es que tanto el gobierno central como los gobiernos subnacionales continúen aumentando el presupuesto dedicado a la infancia, porque esta inversión es lo que va a permitir el desarrollo en el país. Ministra, más allá del gasto que se hace para los programas sociales o para la atención de la infancia, muchos expertos dicen que si bien es cierto se aumentan los recursos, pero hay un déficit de la calidad de la gestión de estos recursos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, hay algunas situaciones en donde el pasado ha habido efectivamente una masificación de algunas políticas sociales que han disminuido su calidad. Esto ha sido el caso, por ejemplo, de educación, en donde hemos tenido coberturas universales, pero con muy deficiente calidad. Justamente el gobierno del presidente Humala está revirtiendo eso, y por ello hay una inversión importante no solamente en lo que es infraestructura educativa, sino también, por ejemplo, en lo que es la remuneración de los docentes, en lo que es el reforzamiento de su propia, de sus propias capacidades a través de tutores que acompañan a los docentes, porque precisamente no es solamente el cubrir de manera universal, sino cubrir con una calidad de enseñanza, y creo que todos estamos viendo el resultado en no solamente el aumento de la matrícula, sino también en los resultados de las pruebas PISA que hemos mejorado en los últimos años, porque se está invirtiendo en la calidad. Ministra, finalmente usted mencionaba los avances que se ha dado en la desnutrición crónica, que ahora afecta más o menos al 14% de los niños menores de 5 años, pero en los últimos años ha habido un incremento en la anemia de los niños menores de 3 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, esto también el sector salud lo ha explicado. Esto tiene que ver con el consumo de micronutrientes, y hay un esfuerzo, en primer lugar, un esfuerzo del sector salud para que los micronutrientes lleguen hasta el último puesto de salud, pero también un esfuerzo educativo para que las madres puedan utilizar en esos
multimicronutrientes de manera efectiva, porque hay ahí una pérdida algunas veces cuando esto es mal utilizado en la alimentación de nuestros niños y nuestras niñas. Esto se está revirtiendo y confiamos plenamente en que los resultados del próximo año van a mejorar en términos de las estadísticas sobre anemia. Finalmente, ministra, el gobierno se planteó la meta de reducir la desnutrición crónica al 10% para el próximo año y la anemia al 20%. ¿Cree que se van a lograr estos objetivos? Confiamos en ello. Muchas gracias. El tema que se invierte en gasto, ¿qué efecto está teniendo? Porque efectivamente creció la inversión, los montos que se invierten, por ejemplo, a combatir la desnutrición, a combatir la anemia infantil. Pero en los últimos 3 años, entre 2012 y 2014, hemos visto que había una curva ascendente, un incremento de la anemia. Por ejemplo, la anemia de niños menores de 3 años, como se decía en la pregunta, subió más o menos de 44 a casi 47%, ¿no? Y los niños menores de 5 años también se ha dado un incremento que ahora está sobre casi 35%, cuando está alrededor del 32% hace 3 años. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Como ven ustedes, hablábamos ya de la calidad de este gasto, ¿no? Entonces hablamos de la parte cuantitativa, ahora hablando de la parte cualitativa. ¿Qué ven? ¿Por qué está pasando? Si hay más recursos, por ejemplo, para combatir la anemia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se incrementó la anemia? La ministra decía que ahí el tema central era el tema de un problema en los multimicronutrientes, ¿no? Que había ahí un problema de distribución, pero eso tiene también que ver con la política del Estado para distribuir estos multimicronutrientes, ¿no? ¿Cómo ven este tema por ustedes? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones de la ministra. Si bien es cierto, el gobierno está invirtiendo, ¿no? Como lo comentabas en el tema de educación, de salud, de repente en algunos casos no se está viendo la relación entre los indicadores y los recursos, ¿no? No hay que ser pesimistas. Yo creo de que han habido avances en el tema de desnutrición, en el tema de que estamos invirtiendo más en calidad educativa, hay mejoras en logros de aprendizajes, en temas de comprensión lectora y en temas de comprensión matemática. Sin embargo, sí, preocupa de que la anemia haya subido en estos últimos años, y yo creo que es más por un tema de gestión, de cómo se gestiona en los niveles locales, ¿no? Si nosotros tenemos mayores capacidades en los gobiernos locales que gestionen estos recursos y en verdad llegan y se ejecutan como tales, nosotros vamos a poder decir de que también va a haber mejores, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, ¿no? En el tema educativo pasa lo mismo. Nosotros invertimos ahora en educación y en calidad, los resultados no los vamos a tener ahora, lo vamos a tener pues dentro de 5 a 10 años, ¿no? Pero no hay que ser pesimistas, el gobierno lo viene haciendo, viene abogando por estas dificultades, y en el tema de calidad, ¿no? De calidad y asignación, nosotros tenemos los resultados, como lo mencionabas al principio de la entrevista, ¿no? Necesitamos saber en dónde nos falta invertir y cuáles son los cuellos de botella para que así el gobierno pueda asignar presupuesto, ¿no? En el caso de la anemia infantil, por ejemplo, el tema central con es un tema de falta de articulación, por ejemplo, de no trabajar con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, porque la ministra decía que el tema central era la distribución, que había problemas en la distribución de los multimicronutrientes. El problema central ahí está en ¿dónde? En el gobierno central, el gobierno regional, una falta de articulación entre ambos. ¿Qué ha pasado en el tema de la anemia, que sí es un tema preocupante que se haya incrementado así sostenidamente, ¿no? Bueno, en el caso de la anemia, definitivamente lo que decía la ministra es cierto, hubo un desabastecimiento de los multimicronutrientes, pero el tema de la anemia no solo tiene que ver con que los niños consuman el multimicronutriente, tiene que ver con un tema educativo, con un tema de comunicación, que las familias alimenten mejor a los niños. ¿Cómo va esa etapa, eso? ¿Qué está haciendo en esa educación educativa? Y justo ahí el Ministerio de Salud ha tenido que reaccionar rápidamente, ¿no? Ha tenido un plan de acción rápido en lo que es la anemia, uno para tener abastecimiento de los multimicronutrientes, pero también para empezar a tener un mayor presupuesto en todo lo que es la educación y la comunicación con las mismas familias, porque el tema de la anemia no solo tiene que ver con que el Estado invierta, ahí también hay una inversión por parte de las mismas familias, por parte de los gobiernos locales y por parte de los gobiernos regionales. Y nosotros hemos visto en nuestras zonas de trabajo que hay algunos gobiernos locales
que no saben que ellos pueden programar recursos para contribuir a disminuir la anemia. Entonces, yo creo que a través de varias iniciativas que se están dando, no solo promovidas por UNICEF, sino también por Inversión por la Infancia, por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, se está abogando por eso, ¿no? En que haya un mayor trabajo articulado entre lo local, lo regional y lo nacional, y también que haya una mayor asignación de recursos desde esos niveles, desde lo local y lo regional, ¿no? Una última pregunta antes de pasar al corte, porque hablamos de calidad de gasto para cerrar este tema. Digamos, estábamos hablando de lo que se invierte, que ha venido creciendo la inversión en niños, niñas y adolescentes, y que en 2014 fue un poco más de 25.000 millones de soles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad de gasto, ¿cómo ven ustedes los resultados que se están teniendo? Más allá de que efectivamente este gasto, ya hemos dicho que comparado con la región es poco, que debería ser mayor lo que se dedica, pero con los recursos que se han dedicado, con esos 25.000 millones, ¿cómo evalúan los resultados? ¿Los resultados obtenidos corresponden a eso? ¿Con ese dinero invertido se pudo y se debió obtener mejores resultados? Definitivamente yo creo de que ahí entran también señalar la importancia de los programas presupuestales, ¿no? Y del gasto específico en infancia, ¿no? Vemos de que este reporte muestra de que mayor nivel de ejecución están en los programas presupuestales y en el gasto dirigido directamente a la niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, creemos de que estos programas presupuestales tienen una meta específica, ¿no? Logros de aprendizaje para mejorar la calidad educativa, ¿no? Salud materno-neonatal para reducir la desnutrición crónica, ¿no? También tenemos el programa Juntos, que viene siendo reconocido como el programa Cuna Más también, que viene siendo reconocido internacionalmente, ¿no? Entonces, estos programas han tenido efecto y vienen teniendo resultados a nivel de indicadores, ¿no? Creemos de que también si el gobierno viene priorizando estos temas, pueden incluirlo en metas específicas para lograr resultados, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, resultados específicos, por ejemplo, en logros de aprendizaje, desde el 2012 tenemos de que los estudiantes en comprensión lectora teníamos un 30% y al 2014 esto ha subido en 44% a nivel de comprensión lectora, y a nivel de matemática del 12% en el 2012 lo tenemos al 25% en el 2014, ¿no? Entonces los programas presupuestales están teniendo efectos, quiero decir, no en todos, pero sí están habiendo resultados, ¿no? Bien, nosotros vamos antes... No, pero después sí. Vamos más interesante. Vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. ¿Te has preguntado qué puedes hacer para proteger nuestro medio ambiente? ¿O cuántas especies hay en peligro de extinción en nuestro país? Cuidar del medio ambiente, la naturaleza y del continente no es una tarea futuro, sino un trabajo y responsabilidad de todos hoy. Soy Tamara Padilla y los acompañaré todos los viernes a las 11 de la mañana en El Medio Ambiente, sus derechos y yo. Un espacio para la preservación del medio ambiente, promovido por la Fundación Albatros Media y la ICF, International Community Foundation. Pasen la voz y conéctense a través de Salgalú TV. Comunicación que nos acerca. Bien, estábamos conversando fuera de cámara con Carla Valle ya para entrar a esta parte final del programa, ¿no? Quiero comenzar la parte final del programa para no dejar leer quiero leer una última pregunta de las muchísimas que nos han llegado a través del chat, ¿no? De un par de preguntas de Maricielo Gutiérrez, que dice: lo más importante es atender a los niños de 0 a 3 años. Se conoce la importancia de esta etapa de desarrollo. Solo atendiendo esta temprana edad podremos lograr algún cambio y que es generacional, ¿no? Y se le dice: ¿es costo efectivo la inversión en programas sociales? Pues se ha visto casos de corrupción. Bueno, este programa, como tú decías, un poco en la distribución del gasto, lo que señala que la mayor importancia está dedicada a la primera infancia, pero lo que me dice Maricel efectivamente que es ahí, donde coinciden que es ahí donde debe darse la primera importancia, la principal inversión y la primera prioridad debe estar en la primera infancia.
Definitivamente, bueno, a través de estudios e investigaciones, como nos dice Maricielo, ¿no? Maricielo, sí. Se ha comprobado que se tiene que hacer una mayor inversión en primera infancia para sentar como las bases de lo que la persona va a hacer en su presente y en su futuro, ¿no? Sin esa inversión en alimentación, educación, cariño, protección a esos niños, ese niño no va a tener el potencial adecuado para desarrollarse en las otras etapas. Pero eso yo creo que no quiere decir que se deje abandonado, ¿no? A veces se deja un poco abandonado, sobre todo la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces yo creo que debe de haber, si bien no la misma inversión que se había dado en la primera infancia, pero sí proporcional para que se siga atendiendo a las necesidades de esa persona, ¿no? Lo que es entonces de incrementar esta inversión en la adolescencia. Sí, y quién sabe, yo quería regresar un poquito antes del corte, porque me quedé en el corte, que complementariamente yo estoy de acuerdo con lo que tú estabas planteando, Carlos, ¿no? De que yo creo que sí podríamos tener muchos mejores resultados con los recursos que actualmente estamos invirtiendo, porque ahí pasa no solo por una optimización en el uso de los recursos, que es posible cuando uno hace los proyectos de inversión pública, hay toda una etapa previa en la que tú optimizas el servicio y se pueden hacer cosas sin recursos, solo con los recursos disponibles puedes optimizar y mejorar varias cosas solo en los servicios. Pero también depende del involucramiento de diferentes actores, ¿no? El Estado está ahí, pero yo creo que ahí la ciudadanía, las mismas familias, los congresistas, los consejeros, o sea, todos tenemos una labor, ¿no? Porque se pueden estar invirtiendo el dinero, pero quién sabe, no de la manera adecuada, ¿no? Ni en las cosas que se debería invertir. Entonces ahí los procesos de fiscalización, ¿no? De parte de el Congreso de la República, los mismos consejeros regionales, el control, ¿no? Hay un rol clave de la Contraloría, la misma vigilancia ciudadana que tiene que haber. O sea, nosotros mismos tenemos que poco a poco irnos involucrando en todos los procesos que se dan en nuestra comunidad y en nuestro gobierno regional, y eso denunciarlo, ¿no? O sea, eso también decir, oye, mire, está pasando esto, así como no podemos callarnos ante que estén maltratando a un niño o que estén violentando a una mujer, también tenemos que decir, oye, mire, estos recursos se están gastando de manera inadecuada, ¿no? Ese es un serio problema, el tema, digamos, del problema en la calidad del gasto, y que hay también un problema, hay una duplicidad ahí de acciones y de gasto entre, digamos, el gobierno central y el gobierno regional, terminan haciendo más o menos lo mismo muchas veces por falta de coordinación. ¿Esa falta de coordinación es un problema serio? Definitivamente yo creo que sí. Justo en un departamento que no voy a mencionar el nombre, se estaban haciendo desparasitación de niños, ¿no? Que es súper importante para todo lo que tiene que ver con su salud, para que puedan absorber mejor los nutrientes, ¿no? Y desde el gobierno regional de ese departamento se fue a una comunidad y sale corriendo el personal de salud a decirle, no, yo acabo de desparasitarlos hace una semana. O sea, eso sería contraproducente para ese niño, si es que, y eso tiene que ver con la coordinación, con la articulación de las acciones. O sea, nosotros tenemos intereses comunes en cuanto a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, pero también debemos de coordinar y articular. ¿Se está avanzando algo en mejorar la articulación? ¿Hay acciones para buscar mejorar esa articulación, o ese es, digamos, un problema en el que todavía falta mucho por hacer, no se está avanzando? Me parece que sí, pero depende mucho del compromiso político, ¿no? Porque acá no solo es lo técnico, sino también el compromiso político para que se pueda articular, porque a veces los diferentes matices que tenemos o intereses hacen que nos separemos y digamos, no, yo no trabajo con él, yo no trabajo con él porque él es de tal partido, de tal... Yo creo que ahí no debemos de hacer diferencias, sino tratar de ir por el interés superior del niño, ¿no? Y estamos llegando a la parte final del programa. Yo quería diciéndose un comentario final para resumir y después... Sí, claro que sí. Bueno, más que todo agradecer y recalcar, como Carla estaba diciendo, el tema de transparencia. Esta herramienta ha sido incluida en el Plan de Acción de Gobierno Abierto liderada por la PCM,
como compromiso a rendición de cuentas de manera periódica, ¿no? Entonces el grupo de seguimiento tiene un compromiso ahí. Y también mencionar de que se viene trabajando porque estas cifras sean públicas de manera amigable y que podamos contar con la información para que la ciudadanía pueda acceder a esa información y pueda hacer el seguimiento, empoderarlos a ellos para que ellos puedan ver en qué se está gastando y en qué es lo que no, ¿no? Entonces también tenemos materiales, tenemos un reporte semestral donde en la parte superior te lo voy a dejar, puedes acceder a la página web del Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujer, y también el material está en la página web de UNICEF, ¿no? Y cuando tengamos ya la información de los datos actualizados, vamos también a estar pasando y también con todos ustedes, ¿no? Para que puedan hacer el seguimiento al gasto público. Perfecto, muchas gracias. Carla, también un resumen, un comentario final. Nada, este desafío, ¿no? Este desafío de seguir complementando en el mismo grupo de trabajo conformado tanto por el Estado, la sociedad civil, la cooperación internacional. Venimos profundizando en el análisis, ya falta poco para que tengamos los datos a nivel de gobiernos regionales, gobiernos locales, perdón, y distritales, ¿no? O sea, ahí está lo provincial y lo distrital. También hay un desafío pendiente que es analizar este gasto público en aquellos departamentos de la Amazonía, para ver cuánto se está destinando, para como que alinearnos un poco con las políticas que se están dando desde el gobierno. Y nada, yo creo que es una mayor y mejor inversión lo que tenemos que tener para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. En la calidad de gasto también, ¿no? Bien, o sea, es un tema, hay un reto en, por un lado, incrementar más los presupuestos, porque seguimos rezagados incluso respecto a América Latina en cuanto a lo que se destina para la infancia, pero hay que mejorar presupuestos y también mejorar incluso la calidad del gasto para que ese presupuesto se gaste bien y se obtengan, digamos, los resultados acordes a lo que se invierte, ¿no? Esos son, digamos, los dos principales retos en los temas presupuestales para la infancia. Y proteger también, ¿no? En un contexto de desaceleración económica, el presupuesto destinado para la infancia, ¿no? Porque por ellos trabajamos y es la población que necesita nuestra voz, ¿no? Bien, muchas gracias a las dos. Gracias a ti. Gracias. Bien. Fue entonces este diálogo con Carla Valla y con Liseta Rasco, ambas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con que hemos analizado este tema del gasto público, el gasto del Estado en niñas y adolescentes en el Perú. Entonces recordamos que el programa se repite esta tarde a las 4 de la tarde y mañana jueves va en directo el programa Diálogo Abierto a las 11 de la mañana, y mañana el programa Diálogo Abierto va a tratar el tema de la infancia y las nuevas propuestas de los candidatos. ¿Qué se debe observar? ¿Qué se debe prevenir y fortalecer? Y van a estar como invitados en el programa Diálogo Abierto mañana a las 11 de la mañana Carlos Eduardo Aramburú, quien es antropólogo y miembro también de Inversión en la Infancia. Va a estar Ariela Luna, viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y Alfonso Guevara, que es alcalde de Napo, en la región Loreto. Con ellos tres se va a tratar este tema sobre la infancia y la nueva propuesta de los candidatos, que se debe prevenir y fortalecer. Entonces, mañana a las 11 de la mañana en directo, y le recordamos también que el día viernes desde el Cusco se va a transmitir en directo el tema de la movilización regional, esta movilización regional en Cusco contra la anemia e instrucción infantil que promueve el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, conjuntamente con el Gobierno Regional de Cusco, el día viernes a partir de las 10 de la mañana, transmisión en directo desde el Cusco sobre esta movilización regional contra la anemia y la desnutrición infantil. Entonces con nosotros ha sido todo por hoy, hasta la próxima semana, y les recordamos que el programa se repite hoy a las 4 de la tarde.